Bien, muy buenas noches, queridos profesores, profesoras. Bienvenidos a esta sesión. Vamos a comenzar pronto. Sí, les decía que hemos ido preparando material multimedia para ustedes desde el nivel inicial hasta la secundaria, lo que es más que todo el razonamiento lógico y lo que es lectura de comprensión, sobre todo para secundaria. Y para el nivel inicial había un poquito más trabajo. Sí, por ejemplo, yo acá les estoy mostrando algunas cosas. Voy a ir a ubicar, pero vamos a empezar por acá. Bien, voy a ir abriendo un material muy bonito de un software que hemos trabajado y les voy a mostrar unos pedacitos, ¿ya? Para que ustedes vean si les gusta o no y también si quisieran aprender a hacerlo, ¿no? Pues esa es la idea. Por ejemplo, yo acá he diseñado unas pizarras digitales. Yo puedo ir rayando en una pizarra digital, como ustedes pueden observar. Vamos a ir abriendo otros modelitos. Bien, acá tengo diferentes figuras donde el niño va a poder rayar, va a poder ir haciendo algunas actividades en función a lo que se le está mostrando, ¿no? Por ejemplo, hay también lo que son los números, las letras, los vocales, todo aquello. Estoy mostrándoles un poquito para ver si la unidad educativa les gusta trabajar con este material, pues está disponible, ¿verdad? Miren, acá también pueden ir haciendo las letritas, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ir abriendo otros. O sea, son casi como 300 dinámicas, ya es harto, de verdad. Yo simplemente les estoy mostrando algunas, ¿no? Como para que ustedes puedan ver y, bueno, pues, si les gusta, excelente. Por ejemplo, acá el tema de lo que es el completar, ¿no? Las palabras. Acá sería la B que falta, la F. Y lo bueno de este material, profes, es que tiene multimedia, tiene autocorrección, como pueden observar, para que los chicos también puedan ir trabajando, ¿no? Y vamos a ir viendo otras por acá, que también hay más, para lo que es lectura de comprensión y el razonamiento lógico, lo que les estaba indicando hace rato. Vamos a ir abriendo. Miren, por ejemplo, acá se trabaja la lectura de comprensión, retira la imagen intrusa, la suma del basurero. Acá el niño va a ver cuál es la imagen intrusa. Lo bueno de esto es que tiene autoevaluación, como les decía. Si se equivocan, hay una autocorrección para que el chico vaya entendiendo cuál sería la imagen intrusa en este caso, ¿verdad? Hay diferentes niveles, si hay más grados de dificultad. ¿No? Como pueden observar, hay bonitas actividades. Ahora, la pregunta es si es que les gusta hacer este tipo de programación, este tipo de dinámicas, me avisan, miren, si les interesa hacer esta clase de dinámicas, me avisan para que yo les enseñe a hacer y no se asusten, ¿ya? No es difícil, ¿sí? No digan, ucha, no es tan, tampoco les voy a decir que es tan fácil, pero tampoco es difícil, ¿no? Por ejemplo, acá el niño va a poder escribir su propio cuento, ¿no? Es muy importante aquello que el chico pueda manipular sus propios trabajos, ¿no? Hay hartos, sí, hay un montón, hay de todo, hay sopa de letras, crucigramas, hay un montón de actividades, como ya ustedes están pudiendo observar, ¿verdad? Simplemente les estoy mostrando un poquito, para que vean, por ejemplo, aquí hay crucigramas, ¿no? A nivel secundario, para que ya puedan ir trabajando los chicos. Vámonos al razonamiento lógico, hay un montón
actividades. Miren, por ejemplo, esta. El mayor, menor. Si está mal, te autocorrige, ¿verdad? Y hay más niveles, ¿no? De trabajo, ¿verdad? Sí, hay harto material, pues, ves, que, como les digo, podemos coordinar y puedo enseñarles también el tema de lo que es las actividades, ¿no? En sí, eso es, creo, muy, muy importante también aprender. Por ejemplo, acá el Tangram, ahí tenemos un barquito, ¿no? Bueno, el chico irá, irá armando como debe ser. Sí, miren, qué bonito, ¿no? Bien, bueno, ahí está un poco de lo que es tecnologías también, que como les digo, creo que es muy importante aprender, ¿verdad? Bien, si me avisan si les gusta, entonces lo chequeamos. Bien, entramos a lo nuestro. Hoy día vamos a seguir ampliando lo que es planificación y vamos a ver lo que son los criterios de evaluación que hay que ampliar porque creo yo que la concepción de la educación hay que renovar bastante porque creo que hemos estado evaluando un poco mal. No lo digo yo, ¿no? Lo dicen los datos, ¿verdad? Cada vez la educación está cayendo mucho. No lo digo yo, lo dicen los exámenes de ingreso a las universidades, por ejemplo. También hay que decirlo, hay bastante ya diferencia entre lo que es colegios particulares fiscales. No lo digo yo, sino lo dicen los resultados de las Olimpiadas plurinacionales, por ejemplo, ¿verdad? En el tema de ciencias tecnológicas y cosas así. Entonces, son temas de preocupación. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo bien? Entonces, yo he preparado poco de material para que podamos hacer una evaluación un poco más natural y un poco más significativa, ¿sí? En ese sentido, viendo un poco lo que era o lo que es el reglamento de evaluación, vamos a ir recordando algunos conceptos importantes. Por ejemplo, ¿qué es una evaluación integral? ¿En qué se diferencia una evaluación integral con una evaluación holística? ¿Sí? Y cuando hablamos de evaluación integral, estamos hablando básicamente de la evaluación de las 4 dimensiones, principalmente. Vamos a evaluar al estudiante en todo su ser emocional, en todo lo que es su ser motivacional, en todo lo que es sus conocimientos, cómo es que les está organizándose para poder participar, para poder promover lo que estábamos hablando en la anterior sesión. Y cuando hablamos de una evaluación holística, estamos hablando básicamente que el estudiante, cómo se está relacionando con sus compañeros, si es que existe el compañerismo o hay bullying, si es que el chico está entrando o comprendiendo lo que es el aula, lo que es la comunidad, lo que es el contexto educativo, ¿verdad? Cuando hablamos de una evaluación científica, pues estamos hablando de una evaluación donde sí tenemos que ya empezar a aplicar todas las tecnologías, estemos donde estemos, hay que estar preparados para que una evaluación permanente porque nosotros vamos a evaluar toda reacción, todo movimiento que haga el estudiante, porque de eso se trata, ¿no? La evaluación se trata de hacer una valoración en todas las actividades que el estudiante va a ir haciendo. Es cualitativa y es cuantitativa. Los nuevos que aparecen en el tema de evaluación en el reglamento es el transparente, comunitario y sistemático. Quizás ampliar un poco lo que es la transparente, porque creo que la evaluación ha sido siendo algún tabú para todos los estudiantes. Generalmente los chicos no saben qué cosa les estás evaluando. Generalmente los estudiantes van con una intriga total a recoger su libreta porque prácticamente quizás están todavía ahí rezando si es que han aprobado o no han aprobado, ¿verdad? Pero eso no tendría que ser. Tendríamos que poner bien en claro todos los parámetros sobre la mesa. Y acá estamos presentando lo que es cómo funciona la mente humana, porque si vamos a evaluar a estudiantes,
tenemos que comprender muy bien lo que es la neuroeducación o cómo es que funciona la mente humana. Básicamente en la mente humana existen 8 neuronas principales, como ustedes podrán observar. Ahí estas 8 inteligencias, como lo menciona Howard Gardner o Francisco Mora, están totalmente interconectadas. Ninguna es independiente, todas son dependientes de los unos con los otros. Sin embargo, estas inteligencias están acomodadas en la mente humana de tal manera en que cada estudiante es muy diferente al otro. Por esas razones, cuando hablamos de inteligencia, entendemos dos cosas muy importantes. Cuando hablamos del ser, el ser, su significado es, somos seres inteligentes y somos seres una identidad. ¿Por qué somos seres inteligentes? Porque nadie le dice a la mente que piense y nadie le dice al corazón que late. ¿Por qué somos una identidad? Porque somos únicos, originales y repetibles. En ese sentido, ustedes verán que la posición de la mente humana es un don de Dios, es un regalo de Dios. Las neuronas ya están dadas, pero lo que nosotros tenemos que trabajar es la construcción de las estructuras mentales. Estas conexiones que acaban de ver, eso sí, hay que trabajar como maestros. Es decir, ¿quién es más inteligente que otro? Es aquel que crea más estructuras mentales. Un genio no nace genio, por si acaso. Un genio se hace genio. ¿Cómo? Pues leyendo, estudiando, estudia, duerme poco, estudia, estudia, estudia. ¿Por qué? Porque él necesita también crear estructuras mentales, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos que trabajar en el colegio, profesores, y qué bien que estén en inicial, primario y secundario, porque acá vamos a ver toda una evaluación global. Como pueden apreciar, hay maestros que están en la inteligencia musical, hay maestros que están en la inteligencia matemática, hay maestros que están en la inteligencia lingüística. O sea, todos los que están ahorita en la sesión, no hay ninguno que pueda decir que no está en ninguna de estas 8 inteligencias, ¿verdad? Todos estamos enmarcados por lo menos en una de estas inteligencias. Ahora, ¿cuál es el verdadero trabajo en equipo? No es, el trabajo en equipo no es simplemente para organizarnos para el día del maestro o día del estudiante, ¿no ven? No, sino el trabajo en equipo va en esto, en esta visión, en que tenemos que entender que ninguno es más, ninguno es menos. Principio número 1. No hay aquí que el profesor de matemáticas, el área de matemáticas es lo más importante. No. No hay acá que el área lingüística es lo más importante. No. Todas son importantes. ¿Ya? Número 1. Número 2. Es que ninguna va a tener éxito trabajando solo. Ya, repito, ninguna de los maestros de las especialidades va a tener éxito trabajando solo. ¿Por qué? Porque la mente humana sí o sí necesita crear estructuras mentales. Entonces, si tú quieres aislarte de los demás y quieres trabajar solito, como pasa, ¿no? O sea, creo que el cotidiano vivir del pobre estudiante, porque ahora hay que meterse en la cabeza del estudiante, es que está siendo jalada por música, está siendo jalada por matemática, está siendo jalada por lenguaje. Y muchas veces cuando estas especialidades no están jalando en una misma línea, como ayer hemos hablado claramente, pues entonces el único perjudicado es el estudiante. Un ejemplo claro, ¿qué pasa cuando viene la Olimpiada Plurinacional? El profesor de matemática le dice, venite conmigo, yo te voy a enseñar. Y el de física le dice, no, no te vayas con él, venite conmigo. Y el de educación física, no, vení, tú eres capísimo en jugar. Y así, ¿por qué no tenemos una misma línea? Entonces el estudiante se siente jalado por aquí, jalado por allá, y al final, ¿qué cosas salen? Pues salen estudiantes, bachilleres generales. Y tú dirás, ¿es bueno sacar bachilleres generales? Es una pregunta muy importante, que la vamos a ir respondiendo, ¿verdad? Miren, acá tengo un ejemplo donde dice, para una selección equitativa, vamos a hacer el mismo examen a todos. Por favor, trepen el árbol. ¿Ah? Entonces, para empezar, esto es una ilustración muy real. ¿Sí? A ver, vamos a ver cómo les va a estos chicos. El cuervo, ¿cuánto creen que se saque en este examen?
yo estoy seguro que en este examen el cuervo va a sacar 100 sobre 100 porque va a poder trepar el árbol, ¿no? Para él es fácil. El mono, pues 100 sobre 100 tiene bastante capacidad para él. El pingüino, bueno, el pingüino, no creo, ¿no? Se va a aplazar. La pregunta es con cuántas, a ver. Cero no, ¿ah? Eso por favor de antemano hay que ponerlo bien claro, ¿ya? El reglamento de evaluación nunca habla de ceros, ¿sí? En primaria mínimo 20, antes en secundaria era mínimo 3, pero ahora también ya mínimo es 20, ¿ya? Entonces tú dirás, ¿y por qué tengo que ponerle 20? Pues por lo menos el pobre pingüino pues se ha enfilado, ¿no? Por lo menos ha presentado el examen, ¿no? Bueno, por ilustrar algo. El elefante yo creo que 100 lo va a tumbar al árbol, ya está. El pez, bueno, pues le va a pasar mal, ¿no? El amorza, uff, menos, ¿no? Va a sufrir. El perro, bueno, si es el perro pitbull, yo creo que va a subir tranquilamente, ¿no? Bien, entonces, pregunta, pregunta a todos ustedes es, ¿qué estamos evaluando acá? ¿Sí? Esa es una muy buena pregunta. Y tú me dirás, estamos evaluando habilidades. Y sí, claro, por supuesto, porque por las habilidades del mono va a poder trepar el árbol. Entonces, escuchen bien esto. El mono va a aprobar por su habilidad, pero el pingüino va a reprobar, ¿por qué? ¿Por su habilidad o por su debilidad? Va a reprobar por su debilidad. Entonces, queridos maestros, a ver, cuando nosotros hacemos las evaluaciones, porque estamos hablando de los criterios de evaluación, número uno, nunca trabajen en negativo, ¿no? Siempre hay que trabajar en positivo, ¿verdad? He visto algunos criterios de evaluación donde se coloca no conoce, ¿no? O sea, no nada que ver, sino los criterios de evaluación tienen que estar en positivo. Conoce, ¿no? Trepa el árbol, ¿no? En este caso, ¿verdad? Trepa el árbol, ¿no? ¿Sí? Demuestra predisposición, ¿no? Ayer les he mostrado claramente los verbos, ¿verdad? Entonces hay que seguir manejando esos verbos en los criterios de evaluación. Pero ahora, es decir, el mono va a aprobar por su habilidad, el pingüino va a reprobar por su debilidad. Entonces, este maestro, el siguiente examen, ¿dónde tendría que ser? El siguiente examen tendría que ser pues en el Polo Norte. Ya quiero verle al pingüino, por favor, imagínense. El pingüino va a estar chocho de la vida. ¿Por qué? Porque sabe que le va a ir súper bien en ese examen. Ya quiero ver al mono, ¿no? ¿Y qué tal si el examen va a ser para una selección equitativa? Vamos a hacer el mismo examen para todos. Por favor, entren al agua y pesquen, ¿no ve? Ya me imagino al pobre mono ahí. Para nada, no, para nada. ¿Te das cuenta? Entonces, muchas veces, queridos profesores, aplazamos a los estudiantes porque simplemente atacamos a las debilidades que tienen y no tenemos la capacidad de atacar a las habilidades que tienen. Ahora, yo les pregunto, profesores, porque hablar de evaluación es como hacer una cirugía, ¿no? Estamos haciendo una operación. Yo les pregunto, ¿habrá estudiantes que no tienen ninguna habilidad? Y sí, yo les he escuchado, a pesar de que está en mute el micrófono para que el video salga fluido. Pero por si acaso estoy atento al chat del Zoom, ¿no ven? Para que todos podamos participar. Pero dense cuenta de que tenemos hartos aplazados, ¿ah? Y tú dirás, pero claro, pues licenciado, porque si no les aplazamos, ¿cómo van a ir a la universidad? Nos van a hacer pasar más vergüenza todavía, más de la que a veces pasamos. Pero, a ver, nos, nos daremos una vueltita por las mentes de los chicos. ¿Acaso, acaso los estudiantes estarán reprobando y no nos estamos dando cuenta de algunas habilidades que tienen?
Ejemplos reales, profes, pero no quiero dar mucha vuelta, pero es necesario. Un estudiante estaba representado en la Olimpiada Plurinacional en Ciencias Exactas, muy bueno en mate, física, química, pero por ciertas razones estaba mal en psicología, y bueno, le fue tan mal que perdió el año por esa área. Y yo creo que este ejemplo es muy claro en muchos ejemplos más que ustedes conocen, ¿no? Y yo les pregunto, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Porque era un estudiante capísimo. Y fin de la novela, fin de la novela. Ese estudiante abandonó el colegio, actualmente está trabajando en una pizzería. Bueno, yo soy profesor de matemáticas. Para mí fue una pena porque el chico realmente estaba representando no solamente al colegio, ya estaba representando a nivel de distrito, a nivel departamental, o sea, no era un chico cualquiera, ¿no? Era un chico realmente muy preparado y con bastante futuro en esas áreas, en las ciencias exactas. Y tú dirás, pero licenciado, pues, es que hay que cumplir todo, ¿no? Hay que aprobar todo. Claro, por eso se llama currículo base, por eso se llama plan de estudios base, ¿no? Por eso, claro, eso entiendo, eso entendemos todos, eso está clarísimo. Pero lo que no entiendo es la siguiente pregunta. Y esta pregunta yo necesito que la anoten, lo coloquen ahí en su registro. Es, ¿en qué se diferencia una evaluación con una valoración? Porque si no entendemos la diferencia de estas dos cosas, profesores, sé que tenemos un poder en la mano que es la evaluación. Y si no manejamos muy bien este poder, es muy probable de que hagamos tropezar a estudiantes por las debilidades que tiene, pero nunca les hemos hecho saltar por las habilidades que tiene. ¿Sí? O sea, ellos se tropiezan por las debilidades, pero no les damos la oportunidad de que salten por las habilidades que tienen. Eso, por favor, hay que analizarlo bien, porque si no, se va a cumplir lo que Albert Einstein dice. Todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar un árbol, ¿ah? ¿Qué tal? Pasará el resto de su vida creyendo que es un idiota. ¿Y saben qué? En Bolivia, ¿sí? El estatus de baja autoestima de nuestros estudiantes realmente es deplorable. ¿Sí? Realmente estamos muy, pero muy mal. Y no lo digo yo. ¿Cuántos estudiantes a fin de año se escapan de sus casas? ¿Cuántos estudiantes hasta se toman decisiones mortales, ¿no? Suicidios, etcétera? Y en cierta forma, a veces pues, tenemos que sentirnos culpables también, ¿no? Y ni hablar del rendimiento académico de los que van aprobando, ¿no? O sea, aprueban, ya, está bien, aprueban, pero ¿saben qué? No hay una visión de esos estudiantes. Son tan generales que al final no tienen ni idea de qué van a hacer con su vida. ¿Te das cuenta? Entonces, las estructuras mentales, queridos profesores, está conectado más o menos así. Y esto es lo que tenemos que trabajar como equipo. Tenemos que entender, y acá he puesto un ejemplo, tenemos que entender que Juana, ya, vamos a empezar a hablar específico, ejemplos ilustrativos. Juana tiene el potencial matemático, como ustedes pueden observar, porque en la mente humana las 8 inteligencias están conectadas no en la misma capacidad. Entonces, a ver, preguntarle a Albert Einstein, un gran matemático, a ver, dile que baile, no va a poder. O a ver, dile que cante, no va a poder. O a ver, dile a Pavarotti, el gran cantante, a ver, dile que haga la ecuación de Albert Einstein, no va a poder, ¿ven? O que cree un libro literario, no va a poder. ¿Por qué? Porque estamos instalados, estamos conectados de tal manera de que vivimos pues en sociedad. Hay grandes cocineros, hay grandes arquitectos, hay grandes panaderos, ¿me entienden? ¿Sí? Entonces, el mundo está instalado en una sociedad tan diversificada
que es por esto, porque Juana tiene la capacidad máxima, la matemática, ¿sí? ¿Ya? Pero, ¿qué hace la sociedad? ¿O qué hacen algunos profesores? Fíjate, acá abajo está la inteligencia musical, ¿no ven? Y a veces queremos que este estudiante toque piano, y si no toca piano, lo aplazamos, y eso está bien. Pero si Juana no tiene esa capacidad, tenemos que también aprender a respetar los intereses y las capacidades que tienen nuestros estudiantes. En este caso, Juana, si detectamos que Juana tiene la inteligencia matemática, la hicimos. Y a ver, ahora vámonos a hablar un poquito como papás y mamás, porque creo que ahí tal vez nos entendamos mejor. ¿Qué hacemos cuando el chico viene con su libreta? Y en su libreta está lenguaje, ¿sí? 40. Y matemáticas, porque seguimos con este ejemplo, viene con 100. A ver, como papás, sean honestos, ¿ah? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con matemáticas? Díganme la verdad. No hacemos nada. A lo mucho le invitamos un helado, ¿ya? Pero ¿qué hacemos con lenguaje? ¿Qué hacemos con lenguaje que se ha sacado 40? Ah, viste, agarras el teléfono y llamas a tu colega, ¿no ves? Coleguita, ¿no? La del lenguaje, ¿no ves? Coleguita, mi hija, estás re mal, por favor, se ha aplazado, por favor, dame clases particulares urgente, ¿sí o no? ¿No ves? Eso hacemos. Pero, ¿por qué no agarramos el teléfono y llamamos al colega de matemáticas y le decimos, colega, sí, mira, mi hija se ha sacado 100 en matemáticas, reforzámelo, explotale, urgente. Creo que acá tenemos el sucesor de Albert Einstein. Es que no hacemos eso. Ese es un problema que cometemos en el tema de evaluación. No nos estamos colaborando entre maestros. En los consejos educativos tenemos que ampliar el lenguaje positivo. Basta de hablar de las cosas negativas, que no hay tiempo. Empecemos, aprendamos a hablar de las cosas positivas. Es decir, empecemos de estos estudiantes, de los que están bien, para que no se queden en bien, sino para que pasen a ser extraordinarios, ¿no? Y a partir de aquello, profesores, no puede ser que a la chica que es una gran cantante le estemos pues aplazando, ¿no? Y a veces los que aplazan ni se enteran de que había sido gran cantante, ¿no ven? Entonces es importante, queridos profesores, ir colaborándonos en este tipo de actividades. ¿Por qué? Porque pasa pues esto en las aulas. Miren, aquí yo tengo una maestra para sus estudiantes y la maestra, por ejemplo, la maestra de filosofía propone una actividad. Fíjense los foquitos. Juanito se muestra entusiasmado, Roberto intrigado, Pepito desinteresado y Carlitos enojado. ¿Es así nuestras aulas? Sí. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque los estudiantes tienen diferentes intereses y tienen diferentes capacidades. Entonces, el trabajo que tenemos que realizar con la evaluación, porque estamos hablando de evaluación, tiene que ser más o menos así. Y eso tiene que ser algo cíclico. Primeramente tenemos que darles, ¿sí? Observar sus preferencias. Y ahí están los diferentes platillos. Hacerles degustar diferentes platillos. Eso es lo que hacemos, ¿no? El de lenguaje va y le da su materia. El de química va y le da su materia. El de mate también. Son diferentes platillos. El estudiante va a mostrar interés en algunas habilidades. Y fíjense los platillos. Ya no son muchos, son más poquitos. ¿Por qué? Porque el chico te va a informar, te va a decir, mira, a mí no me interesa la matemática, a mí me interesa la literatura, porque yo voy a ser un gran escritor. Y entonces, ¿qué hacemos ahí? Escuchen, lo que tenemos que hacer es tener esa capacidad de entrar al tercer nivel, que es permitirle al estudiante que agarre un platillo, uno, y todos, escuchen, todos, cocinar ese platillo.
y que el estudiante salga con un norte a un instituto, a una universidad o a algún rubro en específico. ¿Por qué? Porque estamos sacando bachilleres tan generales que salen así como en la primera, ¿no? Con 20, 30 platillos y al final nada, pues ni aquí ni para allá, ¿no ven? Y si no, pregunten a otros países, vanguardias en esta visión, cómo van de éxito, ¿no? Si no nos vamos a la China, grandes deportistas en las Olimpiadas siempre sacan medallas de oro. ¿Por qué? Porque desde la gestación, ¿sí? Desde el embarazo, ya les van preparando para ciertos rubros. Si no, pregúntenle al colombiano gran ciclista, ¿no? Que desde niño, ¿sí? Desde la gestación, su mamá se ha nutrido bien, ha tenido un buen pulmón y ahora actualmente es campeón a nivel mundial en ciclismo. ¿Por qué? Porque tiene un pulmón de fierro. Pero ¿cuándo ha decidido esa carrera? Eso es lo que tenemos que aprender a evaluar. Lo que tenemos que aprender a evaluar en el colegio, ¿sí? Son habilidades. ¿Para qué? Para que ese conjunto de habilidades se convierta en una capacidad y para que ese conjunto de capacidades se convierta en un potencial. O sea, tenemos que aprender a reconocer las potencialidades que tienen nuestros estudiantes. Uno. Dos, aprender a respetarlos. Porque imagínate al campeón mundial de ciclismo, que estoy seguro que no le ha ido muy bien en la matemática, quizás, pues ese maestro de matemáticas no creo que lo haya aplazado. De alguna forma la tienen que apoyar, porque de eso se trata. En la vida no vamos a vivir de las debilidades, en la vida vamos a vivir de nuestras potencialidades, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que aprender a evaluar en equipo. Qué lindo sería que a partir de ciertas actividades vayamos informando a los demás profesores. Miren, Rosita demuestra tal capacidad. ¿Por qué no la ayudan? ¿Por qué no hacemos estas actividades? De tal manera de que realmente saquemos buenos estudiantes ya con una visión de lo que van a ir haciendo en su vida, ¿verdad? En ese sentido, vamos a hablar también, porque tampoco hay que ser tan extremistas, vamos a hablar de la parte positiva, ¿sí? Explotar sus habilidades, pero también nadie ha dicho de que nos vamos a olvidar del otro lado, ¿no? Que son las dificultades en el aprendizaje, donde si tenemos estudiantes con dificultades en el aprendizaje, vamos a aplicar adaptaciones curriculares y también vamos a aplicar un apoyo complementario. En ese sentido, acá yo les voy a presentar, ayer ya les estuve dando un poquito, los diferentes trastornos, posibles trastornos que puedan existir en nuestras aulas. Y hay que saberlas identificar. ¿Por qué? Porque eso es nuestro trabajo. ¿Eh? Así como tenemos que saber identificar potencialidades, también hay que saber identificar las dificultades en el aprendizaje. Hay dificultades en el aprendizaje en el arte de hablar, que estoy seguro que va a repercutir en el arte de escribir, porque si un estudiante no puede hablar bien, va a tener pésima ortografía, va a tener pésima caligrafía y muy probable de que tenga una pésima lectura de comprensión con lo que es el arte de leer. Y si no sabe leer, no tiene lectura de comprensión, difícilmente le vas a exigir en la parte del razonamiento lógico, porque seguramente ahí va a tener pero serios y serios problemas. Entonces, fíjense, los maestros del nivel inicial tienen que ser expertos en identificar posibles trastornos o posibles dificultades en aprendizaje en el arte de hablar. A partir de primero de primaria hasta aproximadamente tercero de primaria, tendrían que ser expertos en saber identificar posibles dificultades en el aprendizaje o trastornos en lo que respecta al arte de escribir. Y a partir de cuarto, quinto, sexto de primaria hasta adelante, el problema de la lectura de comprensión, como también el tema del razonamiento lógico. Y ni hablar el tema actitudinal, donde tenemos trastorno del espectro autista, donde tenemos niños con un talento extraordinario o donde tenemos
chicos con trastorno de déficit de atención con hiperactividad, ¿verdad? Entonces, acá yo ayer ya les estaba mostrando, y ahí nos vamos, acá está, ¿sí? Estas rejillas que tendrían que imprimirlo, tendrían que tenerlo en sus registros pedagógicos, con trastornos para lo que es identificación del habla, y acá hay pautas, como ustedes bien ven, ahí están las pautas, no necesitan tener grandes conocimientos de estos trastornos. También hay, acá está el tema de la escritura, de lo que escriben. También hay acá rejillas para que ustedes puedan observar en qué están bien, en qué están mal, por qué están escribiendo mal, por qué escriben en un espejo, por ejemplo, por qué mezclan carta, imprenta, mayúscula, minúscula, horrores ortográficos. Acá tenemos rejillas de lo que es la lectura de comprensión, ¿verdad? Esto es muy importante, no lo podemos dejar pasar. Si hubieran dificultades en cualquiera de estos parámetros, hay que aplicar adaptaciones curriculares, hay que colaborarle, porque esta dificultad puede realmente convertirse en un verdadero problema y realmente esto puede afectar en la autoestima del estudiante, en la motivación del estudiante. Entonces hay que saber identificar y hay que saber subsanar, hay que saber superarlo, ¿no? El estudiante puede tener esa capacidad de superarlo. Y ni hablar en el tema matemático, razonamiento lógico, ¿sí? Si no lee la parte literaria, menos va a leer la parte abstracta, ¿no? O sea, eso es una realidad. Va a tener problemas en todas las materias de ciencias exactas. Si tiene déficit de lo que es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, también, ¿no? Ahí seguramente la Comisión Técnico-Pedagógica va a colaborar, los papás van a colaborar, hay que aplicar adaptaciones curriculares en todo momento para que nuestros estudiantes realmente vayan mejorando estos problemas, por un lado. Por otro lado, también les he mostrado las rejillas de cómo identificar a niños con talento extraordinario. Para ello, hay estudiantes con TEA, autismo, hay estudiantes que pueden ser superdotados, hay estudiantes que pueden ser creativos, hay estudiantes que pueden ser genios, hay estudiantes que pueden ser pseudo talentosos. ¿Sí? Eso no podemos nosotros darnos el lujo de no conocer, ¿verdad? Entonces, para que conozcamos y apliquemos en lo que es los criterios de evaluación, acá también les estoy dando este material porque estos ya son criterios de evaluación. ¿Sí? A ver, veamos algunos de lo que son los creativos. Vamos a ver. Dice, se adaptan sin problema a una circunstancia, una imaginación incalculable. Les gusta leer cuentos de fantasía y de aventura. Para ellos nada nos sirve, más bien todo sirve, ¿no? Entonces, acá yo les estoy mostrando estas rejillas para que ustedes lo puedan utilizar. Después acá hay otro de problemas de conducta, también es muy importante saber identificar futuros agresores o posibles víctimas también, eso no podemos dejarlo de lado. Y finalmente acá tengo lo que eran las 8 inteligencias. Acá están los parámetros para cada una de las inteligencias múltiples. La lingüística, la matemática, la corporal, la espacial, la musical, la interpersonal, la naturalista, ¿no? O sea, las 8 inteligencias para que nosotros podamos ir tiqueando. Y claro, yo creo que irían tiqueando en base a su especialidad, ¿no? En base a lo que te pueda concernir, ¿verdad? Pero a partir de ahí, en el trabajo en equipo, nos tendríamos que reunir y decir, miren profesores, miren colegas, realmente este chico tiene bastante potencial para lo que es la interpersonal. ¿En qué se caracteriza la interpersonal? Se caracteriza en tener futuros líderes. Se caracteriza en aquellos líderes innatos que saben dirigir grupo, que saben motivar al grupo, que saben levantar a un grupo, ¿no? Entonces, muy probable de que ese chico pueda ser un futuro politólogo, muy probable de que ese chico pueda ser, pues, no sé, alguna carrera que vaya en función a esa inteligencia, ¿te das cuenta? Ese tiene que ser el lenguaje que tenemos que ir manejando nosotros, en donde acá, en nuestros criterios de evaluación, ahora vamos a pasar a revisarlos, ¿sí? El día de ayer yo estaba trabajando en lo que era el cuento, ¿no? Para ir recordando un poquito los conjuntos, pues, es importante los contenidos,
También estaba trabajando en base a lo que era la nutrición, ¿sí? Por un lado, y lo que era el tema de salud, ¿verdad? Muy bien, ahí estamos. Y mis productos eran, y de todos creo que habíamos coincidido en aquello, habíamos hablado de hacer una feria nutricional, mi salud es primero, ¿verdad? Y claro, y dentro de mi especialidad, dentro de mis contenidos que estoy avanzando, estaba yo proyectando en sacar producción de textos, ¿no? A partir de ello, entonces vamos a conformar algunos criterios de evaluación y empezamos con el ser, luego saber, hacer o decidir, como gusto, ¿no? Vamos con el ser. Miren lo que yo he puesto. Dice, demuestra actitudes de cooperación e integración con sus compañeros. Bueno, no está mal, está bien. Valora la práctica diaria del respeto a la profesora y compañeros. Acá yo podría agregar, porque en función a lo que hemos ido viendo, acá yo podría colocar, reflexiona, reflexiona sobre la importancia de tener buen, o de cuidarse, de alimentarse mejor, ¿no? No. Voy a hablar de la salud. Reflexiona sobre la importancia de tener buena salud, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Después, otro podría ser en base a la nutrición, ¿sí? O en base a los cuentos, ¿no? Miren lo que voy a colocar. Es original. ¿Por qué sobre originalidad? Está en la dimensión del ser. Porque no se olviden que era el ser, era una identidad, únicos, originales y repetibles, ¿no? Entonces, es original al crear sus propios cuentos. Qué bonita, ¿eh? Qué bonita, ¿verdad? Vamos al saber. En el saber, miren, yo acá he puesto algunos, voy a revisar también si están bien o mal, ¿no? También. A ver, dice, sabe identificar el cuidado que se debe tener en el entorno natural, ¿está bien? Identifica algunos ritmos culturales de su región, bueno, porque también como soy de primaria, tal vez estamos un poquito viendo el tema musical. Sabe la importancia de los espacios saludables para la producción de alimentos. ¿No? Otro, identifica los números naturales en función de los conjuntos. ¿No? Es un tema de matemáticas ahora, ¿no? Bien. Ahora, acá en el saber, ¿sí? También podríamos ir agregando otros parámetros, como por ejemplo, reconoce los ¿De valores. preescolar has invitado a tu tío? Ahí estamos. Reconoce los valores funcionales de los diferentes. ¿Correcto? Sí, porque no se olviden que estamos hablando de la nutrición y cuando hablamos de la nutrición, cada alimento tiene un valor nutricional. Y como yo estoy trabajando en matemáticas, me interesa enfatizar aquello, ¿verdad? Bueno, como algunos ejemplos que voy colocando. Tampoco hay que colocar mucho, ¿no? Porque a veces que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Bueno, en el hacer, dice práctica en el aula, eh, práctica en el aula el valor de la responsabilidad, realiza sus deberes, nada que ver, ¿no? No está bien la sintaxis, hay que corregir esto. Aparte de eso, que la responsabilidad está en el ser, no nada que ver acá en el hacer, ¿no? Aquí sería practica, tal vez la que estaba queriendo decir, ¿no? Entonces acá vamos a colocar, ¿sí? Colocar realiza, porque realiza ya es algo del hacer, ¿verdad? Directamente podemos poner ese verbo. Realiza sus deberes asignados. Muy bien, está perfecto. Realiza movimientos rítmicos de acuerdo a la música. Muy bien. Practica el cuidado del entorno natural. ¿Ya? Participa activamente en los juegos educativos. Perfecto. Para ahora, en el hacer, no se olviden que como vamos a hacer una feria, ¿ya? Y en función a los cuentos, acá yo puedo enfatizar aquello porque es importante evaluar. Voy a colocar, ¿sí? Vamos a colocar, a ver, investigan, ¿sí? Vamos a poner, investigan diferentes alimentos
objetivos del entorno educativo. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno, porque si vamos a hacer una feria, pues seguramente les hemos ido dando consignas en función de aquello. En el decidir, hablábamos algo muy importante en el decidir es la capacidad de organización, la capacidad de cooperación, la capacidad de solidaridad. A ver, vamos a leer. Dice, asume la práctica del valor de la cooperación. Ah, está muy bien. E integración con sus compañeros y profesores. Está excelente. Promueve su aprendizaje en el entorno de la familia, escuela y comunidad. Muy bien. Yo creo que está perfecto. Ahora, en estos aspectos que hemos ido colocando de los criterios, hay que reconocer, ¿sí? En todo momento, todos los aspectos que hemos ido hablando anteriormente. Por ejemplo, cuando existe una adaptación curricular, qué interesante, ¿no? Porque vamos a hablar de aquello. Vamos a hablar de dos extremos, ¿ya? Vamos a hablar de un autista, ¿ya? Por lo que es talento extraordinario, y vamos a hablar con un niño que tiene dislexia. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, miren lo que voy a hacer. Vamos a irnos, si gustan, podemos irnos a producción, pero yo creo que acá en práctica caería mejor. Acá en práctica, miren lo que voy a poner. Voy a ponerlo entre paréntesis y voy a poner adaptación curricular. Si se abre. Entonces, el que va a revisar los planes, tal vez puedas un poquito aclarar qué significa esa abreviación. Entonces, yo voy a poner adaptación curricular, ¿sí? Ahí. Y en varios aspectos, se tendría que poner hasta el nombre del chico. Porque autistas no creo que hayan hartos, ¿no? Debe haber mitos, ¿no? Entonces ya, digamos que se llama Mario. Poner Mario, dos puntos. Y ahí, escuchen, miren lo que voy a decir. Con el aula, ya, todo el aula, vamos a ir a una excursión, ¿sí? Vamos a ir a una excursión porque tenemos que ir a ver los diferentes plantas medicinales del lugar, por decir, ¿ya? Ok. Entonces acá vamos a colocar, ¿sí? Investiga clases funcionales. Voy a tratar de mantener aquí las clases de plantas nutricionales cerca del colegio, ¿no? Seguramente han viajado a un lugar. Ya, listo. Ok. Ahora acá, fíjense, he puesto AC Mario. ¿Por qué? Porque voy a aplicar una adaptación curricular en esta actividad. Ustedes saben muy bien que un chico que tiene autismo, que él tiene, sacarle de su algoritmo, sacarle de sus diferentes estereotipos que tiene, pues puede ser fatal. Es decir, que el papá le lleva al colegio, del colegio va al baño, al aula, y ahí vuelve a su papá, y le espera en la puerta del colegio, se lo lleva, ¿no? Pero ¿y qué tal si, digamos, tú le sacas al chico, le metes a un micro y le llevas a un lugar desconocido? ¡Uf! Terrible, ¿no? Entonces acá vamos a poner adaptación curricular Mario. Hablar, papá, con el tutor, pedir. Entonces tú le llamarás papá de Mario, sí, estamos haciendo el día de mañana una excursión para ver las plantas nutricionales en el lugar. Y el papá va a decir, bueno, no le lleven a mi hijo, entonces no le voy a llevar. O dirá, qué bonito, yo voy a ir con ellos, ¿no? Entonces su papá le acompaña a Mario. Entonces esa experiencia de ese viaje que van a hacer, ese pequeño viaje, para Mario va a ser lindo porque está su papá ahí y va a comportarse bien, ¿me entienden? ¿Eso qué es? Esa es una pequeña adaptación cultural. Ahora vamos a poner otro ejemplo ya allá en los criterios de evaluación, en el saber, miren lo que voy a hacer. Acá en el saber vamos a colocar otra adaptación curricular, mayúsculas. Ustedes dirán, licenciado, en los criterios de evaluación entra en adaptación, claro, en la adaptación curricular entra en todo, hasta en el material, porque si tienes un niño no vidente, en el material que pondrás, pues vas a poner sistema braille, ¿no ven? Claro, la adaptación curricular entra en todo. Bien, entonces acá vamos a poner AC y acá vamos a poner
Rosa. Ustedes dirán, ¿quién es Rosa? ¿No? Vamos a ver. Bien, ahí está. Rosa es un genio, ¿sí? Es una chica genio. Y estamos en la dimensión del saber. ¿Ver? Entonces, en la dimensión del saber, acá en este punto, vamos a evaluar, fíjense, acá vamos a evaluar lo que es Rosa, como es un genio, muy probable de que no solamente cree un cuento, ¿no? Sino va a crear seguramente un libro, ¿no? ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, a Rosa no le vamos a decir pues, que crea un cuento, eso es subestimarle mucho, ¿no? Entonces, a Rosa, como sabemos de su capacidad, estoy seguro de que le vamos a pedir que cree un artículo o una monografía, ya ponte a eso. Entonces, acá voy a colocar para todos, miren lo que voy a poner acá, vamos a colocar, muy bien, ahí está, comprende, primeramente, para todos, comprende las partes de un cuento. ¿Ven? Eso es para todos. Pero para Rosa no. Para Rosa eso es hacerse la burla. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Ahí vamos a poner AC y vamos a poner Rosa. Y a Rosa no le vamos a evaluar si comprende o no comprende las partes de un cuento. Sino le vamos a evaluar a Rosa, ahí le vamos a evaluar. Le vamos a poner ahí 2 puntos. Y le vamos a poner. Estoy buscando el verbo. Podría ser crea. No, eso es más para el hacer. Vamos a eh, analiza. Vamos. Analiza partes de una monografía en el formato APA, última versión, que es la séptima. ¿Verdad? Entonces ustedes dirán, licenciado, no, que está exagerando, pero ¿qué es así? Es que si queremos realmente estudiantes excelentes, no les vas a pedir pues que siga con las partes del cuento, como a mí alguna vez me ha pasado. Yo estaba avanzando trigonometría cuando yo tenía un genio en mi curso. Y a él, ¿qué le interesa la trigonometría? Pues él ya sabía. ¿Y cómo me enteré? Equivocándome yo. Y cuando me equivoqué, el genio, que se llamaba Agustín, me dijo, profe, yo lo puedo hacer. Salió al pizarrón y lo hizo. Cuando yo llegué a casa, dije, pucha, el papelón que hice, ¿no? Pero dije, ¿en qué le estoy ayudando yo a Agustín? La respuesta era obvia, nada. Entonces, a partir de esa experiencia, queridos profesores, he empezado a hacer 3 clases de actividades en mi aula, que va por este sentido. Vamos a ubicar, ¿dónde estamos? Acá no lo había puesto. A ver, permítanme. Acá no está, vamos a abrir correcto. Vamos aquí está. Ah, no, no está tampoco acá. Lo perdí. Lo perdí la diapositiva, pero lo que trato de decir, ¿sí? Es que nosotros tenemos que, bueno, era más o menos como esta, era donde nosotros tenemos que encaminar a nuestros estudiantes a que realmente hagan sus potencialidades. La única forma es, en este caso de Agustín, yo lo que hice fue llevar no solamente una actividad, sino 3 actividades, una para todos, otra un poco más avanzada de otro nivel y otro súper avanzado, ¿no? Es lo que nos piden en las Olimpiadas Plurinacionales, porque creen que el currículo no es el mismo del currículo base. Obvio, porque tiene que ser más exigente, ¿no? Entonces, en ese sentido, queridos profesores, tenemos que trabajar nuestras diferentes planificaciones
viendo, ¿no? Viendo ambos extremos, viendo las dificultades de aprendizaje que puedan, porque no todos tienen dificultades de aprendizaje, serán unos 5, unos 6 candidatos, digamos, ¿no? Entonces, también hay que ver adaptaciones curriculares por ahí, pero también hay que ver adaptaciones curriculares con aquellos que tienen talento extraordinario, que no podemos darnos el lujo de dar lo mismo a esos estudiantes, tenemos que darles más. Ese es el principio fundamental. Vamos a empezar. Bien, hemos ido conversando un poco con los maestros de forma interna, algunos comentarios, algunas preguntas que tenían. Y entre las preguntas que había, evidentemente habíamos hablado en cuanto a un divorcio todavía en la universidad, colegio, instituto, colegio, ¿verdad? Y es algo que todavía tenemos que ir mejorando, por un lado. Por otro lado, en cuanto a lo que es los planes y programas, acá he abierto un plan, ¿no? De primaria específicamente, y sí, correcto, tiene toda la razón. Como ustedes pueden observar en el plan de estudios que este último nomás hemos acabado de hacer, como verán, acá está netamente los contenidos, ¿verdad? Y recordaremos todos que antes había, ¿verdad? Había las actividades, momentos metodológicos, etcétera. Eso es correcto, eso es verdad. Y ahora no, ¿miren? Acá yo estoy abriendo uno al azar he abierto de primaria y como pueden observar en este no hay aquello, ¿no? Miren, ustedes están observando, estoy en quinto de primaria y está desarrollo de lenguas, de moral, desarrollo de pensamiento lógico, y así, ¿no? Miren, observan, ¿ya? Ok, pero eso no significa, profes, porque no hay ninguna resolución que quite lo anterior, eso no amerita de que nosotros no manejemos lo que son los 4 momentos metodológicos, ¿no? Eso es vigente, eso está todavía de pie y eso es lo que hay que trabajar. Ahora, en inicial y primaria, les decía ayer de que acá en estos momentos metodológicos, generalmente se coloca, y acá lo voy a escribir para que eso esté claro, bloque 1. Sí, y en ese bloque 1 se avanzan 2 o 3 contenidos con todos los momentos metodológicos. Y una vez que se ha terminado esos 2 o 3 contenidos, viene a ser un bloque 2. Y nuevamente unos 2 o 3 contenidos, porque bueno, pues sabemos que en inicial y primaria son varios contenidos. Entonces, los planes a veces son un poco más largos, ¿no? Pero eso es cuestión de comodidad, es simplemente una especie de acomodar, porque al final, sí o sí, vamos a hacer todos los momentos metodológicos, ¿no? Por un lado. Por otro lado, me estabas preguntando en cuanto al tema de esto de los verbos, ¿verdad? Yo acá les había presentado el día de ayer, ¿sí? Los verbos, y acá los verbos ya están bien establecidos, algunos ejemplos que se pueden saber, hacer, ser y decidir. Ahora, si yo en alguno de los casos he puesto uno en otro lado, bueno, pues es cuestión de un poquito corregir, ¿no? Pero acá están los verbos, profe. Hay que tratar de mantener estos verbos de acuerdo a la dimensión que corresponde, ¿no? Por eso acá se los he puesto, ya les he dado para que ustedes lo puedan ir revisando. Bien, bueno, ahora, la última sesión, ¿sí? Por ejemplo, como decía, ahí está mostrando usted, por ejemplo, en las estrategias, en este momento, no, el otro, por favor, en su planificación que hizo, Claro, claro. ahí, ¿no? Dice, ¿no? Conozcamos, más arriba dice investigar. Ah, Sí es, ¿no? En ese aspecto, habría ya, que, ya. no sé si ese aspecto son más flexibles de poder manejar los verbos, Claro, porque son ya, ya. pronominales, como se dice, ¿no es cierto? Y el Claro. otro aspecto que decía, la confusión mía también es por ejemplo, en la dimensión de los criterios de evaluación del ser, demuestra, dice, ¿no? El primer criterio, pero más abajo sí también dice, es original al Ujú. crear sus propios cuentos. Entonces, ese aspecto tal vez, si es flexible
en la redacción de los criterios, ¿no? Entonces, Claro, como dice también la 01, cada profesor tiene que manejar a la manera más fácil que lo comprenda el mismo profesor, ¿no? Para que pueda desarrollar. Entonces, ese aspecto quisiera que puedan bien. tal vez, por favor, aclarar. Ya, perfecto. Bueno, en esa parte, hablando ya de los verbos, ¿no? Incluyente, excluyente, en un verbo infinitivo, en un verbo donde, donde terminan con mos o ar, er, ir, or, ur, ¿verdad? Ya, yo realmente les sugiero, ¿sí? Que mantengamos este verbo, investigamos, ¿no? Conozcamos, ¿no? Acá estoy hablando de las estrategias metodológicas, los momentos metodológicos, ¿no? Realizamos, ¿verdad? Ese verbo, investigamos, sería lo mejor, ¿no? Ahora, de que tú pongas investiga, pues, tampoco es que esté mal, ¿no? O sea, tampoco nos vamos a hacer mucho lío en aquello, pero preferentemente es mejor poner investiga incluyente, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que todos estamos trabajando en eso, tú también, ¿verdad? Entonces aprendemos, reflexionamos, ¿verdad? Pero ya en los criterios de evaluación es un poco diferente. Miren, acá ya es más personal, porque, porque al final de cuentas tú haces una evaluación individualizada, ¿no? Entonces, fíjense, estoy usando un verbo netamente singular, ¿no? Dice demuestra, no dice demostramos, o no dice demuestran, dice demuestra, forma singular. ¿Por qué? Porque la evaluación es individual. Y tú dices, pero si han hecho una exposición, no importa. Al final tú tienes que evaluar uno por uno. ¿Demuestra o no demuestra? ¿Valora o no valora? ¿No? ¿Reflexiona? ¿No reflexiona? ¿A medias? ¿No? Es original, ¿no? Quizás ahí tal vez podríamos poner un verbo un poco más tácito, ¿no? Podría ser, en vez de demuestra, a ver, vamos a revisar la chanchulita. Acá estamos. A ver, vamos a ver qué es esto. Al crear, ¿no? Un poco de contenido, entonces vamos a revisar. Y acá podríamos colocar, ¿sí? Podríamos poner, asume, podría ser un buen verbo acá. Vamos a poner, asume su originalidad para un poquito ver el tema de los verbos, ¿no? El tema de los verbos, ¿verdad? Pero, repito, acá en los criterios de evaluación es netamente singular, ¿eh? Eso sí, tiene que ser tácito. Mire, identifica, reconoce, comprende, realiza, practica, investiga, asume, promueve, ¿no? Son verbos sumamente tácitos. ¿Bien? Ok, ahora, ¿qué vamos a hacer para lo que es producción de textos? Yo necesito que vayan trabajando, por favor. Voy a abrir un ratito ya, y bueno, ya tenían una tareita previa, ¿no? Ayer, que era la sesión, les había pedido de que ya sus planes de desarrollo curricular me lo vayan pasando para que yo ya le vaya revisando y hoy día ya hubiésemos ido puliendo esos aspectos, ¿no? Pero ya, no hay problema. Ahora ya hemos hablado de todo lo que son los criterios de evaluación, hemos ampliado un poco más de lo que son el trabajo con adaptaciones curriculares, hemos trabajado más lo que eran las rejillas, ¿verdad? Entonces, para la siguiente sesión, repito la consigna, mándenme, ¿sí? Mándenme sus PDCs, mándenme sus criterios de evaluación, para que también vaya ayudándoles un poquito. Y para la última, que ya les voy a enseñar a hacer unas cartillas, en algunos casos, en otros casos esas cartillas se van a convertir ya en textos, ¿no ven? Les voy a enseñar a hacer unos textos muy interesantes con QR, les voy a enseñar a hacer QRs, les voy a enseñar a hacer hipervínculos, les voy a enseñar a hacer iconos con conexiones, con dirección URL, y les voy a dar el desafío, ¿no? Porque esto es así, y me voy a ir a esas partes, ¿verdad? Bien, acá. Miren, acá en lo que eran los parámetros, necesito que ustedes ya vayan trabajando, si es ya en un Word, en un PowerPoint, en lo que guste, o en una hoja, en un cuaderno, pero necesito, profesores, realmente que para la siguiente sesión ya me traigan contenidos con ciertos parámetros. Contenidos que motiven a la investigación y la experimentación, ¿no? Que no sean contenidos muy cognitivos.
Uno. Dos, que sean contenidos que se adapten al contexto, ¿sí? Un ejemplo, si la maestra de inicial me dice que los niños creen en goma eva un panda, nada que ver, ¿no? El contexto no hay pandas, ¿no? Entonces, en base al contexto, habrá pues otro tipo de animales, ¿no? Muy bien, entonces, por tomar un ejemplo. Dos, tres. Habíamos hablado de un tema coyuntural y creo que ahí no hay vuelta que dar. El tema coyuntural era la nutrición y era lo que era la salud, ¿no? Sí, el cuidado de enfermedades, ¿correcto? Muy bien. Entonces, necesito ver en sus planes o en sus actividades que ustedes ya van a ir haciendo en función a sus cartillas, porque es lo que vamos a hacer la última sesión. Les voy a enseñar a hacer cartillas, les voy a enseñar a hacer el tema de producción de textos, pero no vamos a hacer sin nada, ¿no? No vamos a poder avanzar en cero, ¿entienden? Entonces, necesito que en base a sus áreas, en base a sus contenidos que ya hemos elegido ayer, me traigan ya una base, un proceso, un avance por lo menos de cómo están tratando de manejar los temas coyunturales. Bien, otro, para inicial y primaria, ¿sí? Para inicial y primaria necesito que ya vayan haciendo integración de áreas. ¿Y por qué no también secundaria? Sería lindo, interesante que también haya ciertas actividades que involucren a otros maestros. Ayer decíamos claramente que el maestro de educación física y biología van a trabajar el doble, el triple, ¿no? ¿Por qué? Precisamente porque queremos hacer una educación integral. Pero inicial y primaria, esto sí o sí obligatorio. Acá les voy a adelantar algunas cositas, simplemente como luces, he ido preparándolo. Los textos que vamos a hacer tendrían que tener actividades más o menos como estas. Miren, dice el COVID-19 versus la medicina tradicional. Yo pienso que allá en el trópico, creo que esto es muy factible. Dice, haz un tiqueo a las plantas medicinales que tiene acceso o que está a tu alcance. Entonces, lo que yo estoy proponiendo es de que ahí tiqueen, ¿sí? Que, plantas medicinales tiene acceso, uno. Dos, que le dé una pequeña descripción de cuáles son los beneficios de estas plantas medicinales, ¿no? Pues ahí, o sea, el texto que vamos a producir tiene que ser un texto, no en el 100%, pero por lo menos en un 90%, donde el estudiante haga las cosas, ¿verdad? Esa es la idea. Siguiendo en ese rubro, porque estábamos hablando de las enfermedades, la pandemia, vi esto, agrupando el COVID-19, dice, ¿no? Clases de conjuntos, porque había una maestra que hizo el tema de conjuntos, o está haciendo el tema de conjuntos. Entonces, ahí tengo un conjunto A, clases de vacuna, tengo un conjunto B, alimentos nutritivos, y tengo un conjunto C, amenaza de contagio. Entonces, le vamos a poner unas cuantas viñetas ahí en la columna izquierda. Miel, vacuna, Pfizer, aglomeración, frutas. Entonces el niño va a ir agarrando cuál corresponde a cuál. Pero fíjense, estoy haciendo un contenido con el tema de las enfermedades, ¿no? Entonces, quiero y necesito que hagan este tipo de actividades para la siguiente sesión, para que nuestras cartillas, porque vamos a hacer cartillas, no quepa mínima duda, o lindo sería que ustedes se autodesafíen y hagan totalmente una producción de texto. Acá tengo otro, crea tu propia historieta, porque también había el contenido de lo que era el cuento, ¿no ven? Cuento, historieta. Bien, toma en cuenta el desarrollo del COVID-19. Entonces, en base a esas imágenes que he colocado, el niño o niña va a meterle guión, le va a meter texto, ¿sí? Entonces, pero siempre trabajando mis contenidos, siempre con adaptación al contexto, adaptación al PCP, adaptación a lo que es esto de la nutrición, esto de lo que es las enfermedades, porque es nuestro PCP. Acá tengo otro, y eso les voy a enseñar a la siguiente sesión, a manejar hipervínculos. Y si nos va bien, ¿sí? Les voy a enseñar un poquito a aplicar realidad aumentada. Por ejemplo, esta imagen tiene realidad aumentada para que podamos ver en los celulares diferentes videos directamente de un PDF, ¿no? Entonces, todos esos mecanismos les voy a enseñar ya la siguiente sesión, así que no se lo pierdan. ¿Bien?